Bienvenidos y bienvenidas a un tema sobre el que ya han escuchado bastante, el el idealismo kantiano, porque sin duda hay otros idealismos que veremos en el futuro o ustedes analizarán en el futuro, pero para esta clase nos vamos a centrar en el idealismo, sobre todo en las ideas de Kant y de Wilson, presidente Wilson de los Estados Unidos. Los orígenes del idealismo se centran en la idea de que el espíritu, la mente y el lenguaje predomina sobre la materia. O sea, los seres humanos entendemos el mundo a partir del espíritu, la mente y el lenguaje, y por tanto el pensamiento tiene un rol crucial en la construcción del mundo. Es decir, la mayoría de las entidades mentales o abstractas son una realidad independiente del mundo físico. Por supuesto que vivimos en un mundo físico, pero como seres humanos lo que más nos importa son esas entidades mentales. Y como seres humanos tenemos una aspiración permanente, la de la perfección, la búsqueda de la perfección, y es lo que ha hecho el ser humano, el Homo sapiens, desde hace miles de años. De igual forma, para el idealismo, los objetivos ideacionales son alcanzables. O sea, esa construcción a partir de las ideas en donde creamos modelos son alcanzables en la medida en que como seres humanos nos perfeccionemos. El otro aspecto es vivir en concordancia con principios y valores de gran calidad, de un alto nivel, porque eso ayuda a construir nuestras ideas y a convertir esos modelos ideacionales en realidad. Esos modelos ideacionales, por ejemplo, ya desde Platón y Confucio, afirmaban que las ideas políticas son aspiraciones a partir de esas situaciones ideales. O sea, es un mundo del deber ser, un mundo que hay que construir a partir de las aspiraciones que tenemos ideacionales, pero que podemos llevar a la realidad. Y los modelos, entre mejor elaborados están, son modelos que representan mejor las cosas, las cualidades de lo deseable. O sea, un buen modelo refleja lo deseable que tenemos sobre la realidad que estamos construyendo. Es decir, el individuo está en el punto de partida y en el origen de todos los procesos de construcción de la realidad social, ¿verdad? Ahora, el problema es que la realidad no es conocida por sí misma. Tenemos la limitante como seres humanos de aproximarnos a esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Construimos modelos ideacionales para abordar y entender y explicar esa realidad. Entonces, el deber ser no es ajeno a la conciencia y a las ideas. Y el ser es lo conocible y lo dado. Es importante tener en cuenta esos aspectos. Y ya Platón, 3 siglos antes de la era cristiana, se refería a cómo los individuos superiores siempre deben oponerse a las pasiones de las masas. Y muchos de esos individuos superiores son los filósofos, los líderes, no el líder político como tal, sino el líder que sabe encauzar la fortaleza de las masas, pero oponiéndose a las pasiones de esas masas. La moral y la política siempre están relacionados con el bien, porque el bien está directamente vinculado a la verdad. O sea, la verdad es la causa de todas las cosas rectas y bellas, decía Platón. La búsqueda de las verdaderas realidades, o sea, la teoría del conocimiento, es también lo que nos permite engrandecernos como seres humanos. Además de la teoría del conocimiento está la teoría de las ideas reflejada en el mito o la alegoría de la caverna, en donde lo importante es el individuo respecto al conocimiento, el asunto de la ignorancia. Como seres humanos somos ignorantes, pero tenemos que buscar a través de la idea, de la teoría de las ideas y la teoría del conocimiento, esas verdaderas realidades. ¿Por qué? Porque el individuo es razón, pasión y deseos inferiores, pero conforme busquemos la perfección, vamos a alcanzar esa realidad verdadera
que es lo que nos hace grandes como seres humanos. Y en ese sentido, una breve referencia a la alegoría de la caverna. Se trata de un grupo de prisioneros que desde su nacimiento han estado en una caverna encadenados de brazos, piernas, cuello, por tanto solo pueden ver al frente y lo que tienen al frente es un muro, una pared de fondo en donde se reflejan las imágenes que pasan por detrás de ellos. O sea, ellos ven solo las sombras y para ellos esa es la realidad. El problema es cómo verificar que esa es la realidad y no poder acceder a la verdadera realidad. Es un problema de conocimiento, es un problema de acceder a la realidad. Pero aquí Platón se plantea una problemática que es si alguien de esos prisioneros logra liberarse, puede salir y entender la realidad verdadera que él ha apreciado solo a través de las sombras o la luz que proviene de afuera es tan enceguecedora que le va a impedir acceder a la realidad. Aquí hay un problema de conocimiento, hay un problema de entender y aprender los procesos para poder llegar a alcanzar la perfección del ser humano. En ese sentido, el idealismo ya aplicado a las relaciones internacionales lo que plantea es un orden político, moral y racional. Hay principios abstractos que son universales. Entonces, por eso incluso es posible hablar de una moral universal, la moral de todos los individuos, porque como seres humanos, nuestra naturaleza es bondadosa, es infinita, es maleable, pero es bondadosa. Lo que tenemos que aprender es a rescatar lo bondadoso de los seres humanos. Ahora, por supuesto que hay una falta de racionalidad del orden, producto de ese desconocimiento, como diría Platón en la alegoría de las cavernas, pero a través del proceso de educación es que se puede acceder a ese conocimiento y entender la dinámica de las relaciones internacionales. Es decir, la educación es la base para construir ese conocimiento. Y la educación y el conocimiento nos ayudan a la libertad del individuo, que es una necesidad, a la armonía de intereses colectivos, porque somos seres humanos, somos parte de una comunidad y por naturaleza bondadosos. Lo que hay que hacer es acceder a la verdad. Ahora, el problema es que esas formas de organización humana, como el Estado tal y como lo conocemos hoy, son obsoletas y son las que han impedido la comunidad humana, el que podamos relacionarnos entre todos los seres humanos. Por tanto, tenemos un sistema defectuoso, pero la clave está en poder mejorarlo, en la capacidad que tenemos como seres humanos para mejorar ese sistema. En el idealismo kantiano, sin duda el estado actual del mundo no es perfecto, repito, es obsoleto más bien, pero puede y debe ser mejorado. El sistema internacional solo alcanzará la dimensión apropiada cuando se reconozca la validez moral universal. Por ahora solo tiene validez moral provisional. Sin embargo, para esa transición, Kant plantea que la república es el mejor régimen del Estado. Los estados republicanos son los que representan a la nación y puede entender la necesidad de comunicarse entre las naciones para desarrollar la idea de una comunidad humana. Entonces hay que renovar y revolucionar el sistema internacional. Por eso la tradición kantiana es una tradición revolucionista, porque necesita revolucionar el sistema internacional para llegar a construir la comunidad humana. Esa transición requiere el derecho de las naciones o el derecho de gentes para avanzar de la obsoleta forma del Estado hacia la comunidad humana. Y hay algunos medios en ese sentido que son utilizables para contribuir a la construcción de una comunidad humana, como es el comercio, como es la intervención mutua,
cuando un Estado viola los derechos de la ciudadanía, y poco a poco se va a dar, y lo veremos con una breve referencia a la paz perpetua, que yo espero ustedes hayan leído y revisado con detenimiento y cuestionado cada uno de los artículos, es a través de la Federación de Estados Republicanos. Como se mencionó en una de las exposiciones, hay para Kant dos escenarios: el de los fenómenos, que es el que podemos conocer, y el de los noumenos, que es sobre lo que nosotros como seres humanos tenemos experiencias. Es fundamental dentro de la concepción kantiana la idea de cosmopolitismo. O sea, el derecho internacional debe surgir a partir de postulados de la razón, a partir de preservar los pueblos unos de otros, pero eso hay que ir pasando del derecho internacional al derecho de gentes a través de un derecho cosmopolita. O sea, es una construcción hacia hacia esa verdad, hacia esa realidad verdadera que decía Platón. Entonces, el concepto de ciudadano del mundo es clave tanto en el derecho como en la filosofía. Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, que por ahora tenemos una nacionalidad, pero eso hay que romper ese carácter. O sea, los pueblos deben reglamentar a través de ese derecho de gentes las relaciones para la cohabitación. ¿Por qué si somos una comunidad humana? Porque durante mucho tiempo el Estado nos ha tenido prisioneros y nos ha hecho pensar que somos distintos del Estado vecino, que somos una nación diferente, y en ese sentido tenemos concepciones que hay que romper. Son las cadenas de la alegoría de la caverna. O sea, el derecho cosmopolita facilita la organización de la vida colectiva y una coexistencia pacífica, pero eso es solo un paso temporal. Hay un elemento importante en la concepción del idealismo en relaciones internacionales, que es la guerra justa. Una idea basada sobre todo en las teorías de San Agustín, particularmente en la Ciudad de Dios, en donde San Agustín afirma que la guerra es justa cuando la causa es justa. O sea, hay tres razones que hacen una guerra justa: autoridad del soberano al declarar la guerra, o sea, quien declara la guerra tiene la potestad como soberano de declararla. Segundo, causa justa, o sea, es una acción que está destinada a restaurar el orden, la paz, la armonía de la comunidad humana que ahora opera bajo los estados por un periodo de tiempo. Y la tercera causa son que las partes tienen intenciones correctas. O sea, cuando se logra el objetivo de la guerra, se finaliza la guerra. Por eso se dice que la guerra en Kuwait en 1990 es la última guerra justa de la que tenemos conocimiento. Por otra parte está el idealismo de Wilson, del presidente Wilson, o sea, que plantea que el Estado debe utilizar su filosofía política interna como el principio orientador de la política exterior. Para Wilson, si el Estado toma lo que utiliza a lo interno para garantizar la coexistencia, la cohabitación, el bienestar de la ciudadanía, y lo traslada a su política exterior, lo que hará es buscar relaciones armoniosas entre los estados, por ahora, camino a la construcción de la comunidad interna y humana. El segundo elemento del idealismo de Wilson es acabar con la pobreza en casa. Va a permitir acabar con la pobreza en el mundo. Porque si todos los estados luchan contra la pobreza en sus países, dejará de haber pobreza a nivel mundial. Y el derecho y las organizaciones internacionales son claves en las relaciones internacionales mientras existan los estados. Hay un elemento importante que es el llamado discurso de los 14 puntos de Wilson. Algunos solo tenían sentido en la década de 1920, otros conservan la vigencia, por ejemplo, el primero de convenios abiertos y no diplomacia secreta, que fue lo que condujo a la Primera Guerra Mundial, la absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra en alta mar,
un elemento que está en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la desaparición de las barreras económicas, la reducción de los armamentos nacionales. El quinto ya en realidad queda muy poco de reclamos coloniales, que son los territorios de ultramar. El sexto ya fue superado, al igual que el séptimo, el octavo, que se referían a coyunturas propias de la Primera Guerra Mundial, al igual que las fronteras italianas o el Imperio Austrohúngaro, la evacuación de las tropas de Rumania, Serbia y Montenegro, y ahí ha habido cambios importantes. Eh, Otro que es desarrollo de las nacionalidades no turcas, perdón por el error, del Imperio Otomano, lo de la independencia de Polonia, y es fundamental el punto número 14 que condujo a la Sociedad de Naciones, la creación de una Asociación General de Naciones para garantizar la independencia política y la integridad territorial de los estados. Hay coincidencias entre Kant y Wilson, y por eso abordar el idealismo en RI es poner a ambos, uno filósofo, el otro político, pero Wilson también con algunas ideas de filosofía. Kant llama al abandono de los reclamos revisionistas a través de tratados de paz. El mismo Wilson propuso eso, aunque Wilson considera necesario garantizar la integridad e independencia de los estados, que es la forma política de organización que existe en este momento. Debe darse el desarme y la abolición de los ejércitos, es una idea de ambos, al igual sobre las sanciones económicas preventivas y la deuda nacional con propósitos de política exterior. Revisen de nuevo, si no ya lo hicieron, y si no, por favor, lean la paz perpetua, revisen cada uno de los artículos. El principio de no intervención está en ambos pensadores, y la necesidad de observar las reglas de la guerra y limitar los métodos de esta. La idea de la causa justa, sin duda, es importante en ese sentido. Sobre la paz perpetua, es un texto pequeño, son 9 artículos, 6 preliminares y 3 definitivos. Los preliminares lo que buscan es crear las condiciones apropiadas para que pueda surgir una paz perpetua y estabilizar las relaciones entre naciones. Una vez que entren en vigor esos 6 artículos preliminares, pasamos a la fase de los 3 definitivos, que lo que buscan es establecer una constitución republicana que garantice la libertad. Recuerde la idea de que la república es el mejor régimen del Estado, la dependencia de la ley común y la igualdad de los individuos. En ese sentido, se resumen los 9 artículos de la paz perpetua. En ese sentido, en realidad Kant lo que plantea es que la paz es un dulce sueño, eventualmente realizable, y por eso recordarán la frase sarcástica con que inicia la paz perpetua, que esta solo existe en la paz de los cementerios. Sin embargo, en la noción de Kant es un principio moralmente obligatorio la paz, sin consideración de si es factible o no. Es un deber humano. Un programa para la acción, son disposiciones más prescriptivas que descriptivas, y algunas de esos 9 artículos que ustedes leyeron tienen carácter preliminar y otras definitivas. Sin duda, en ese sentido, el idealismo en relaciones internacionales es una gestión de construcción de condiciones ideales para alcanzar algún día esa paz perpetua, que solo se logrará cuando los seres humanos formemos parte de una comunidad humana. Eso es fundamental. Gracias.